¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Hay nombres que están indiscutiblemente ligados a la historia y también, como no, al presente y al futuro de una ciudad. Es el caso que nos ocupa esta semana en Empresas de Valladolid, porque la plaza mayor de la ciudad de Valladolid capital no se puede entender sin un nombre tan mítico como es el del Café del Norte, un diván de psicoanalista que se podría decir punto de encuentro de muchas tertulias y debates por el que ha pasado, me atrevería a decir, prácticamente toda la ciudad. Ahora está regentado por los hermanos Castro Sinde. Nos acompañan en este programa Carlos y Francisco, a los que les vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por Vamos a comenzar primero a contextualizar, porque decíamos en la introducción, es un nombre emblemático, no lo decimos en vano. El Café del Norte se abrió en el año 1861. Vosotros en concreto sois la tercera generación de la familia que está llevando el negocio. Empezó el abuelo Aureliano en la década de los 50, luego llegó vuestro padre Fernando, y vosotros, en vuestro caso concreto, hay dos fechas clave recientes, los años 2008-2011. Contadnos cómo se generaron los acontecimientos en ese momento. Pues bueno, en el año 2008 se produce un punto clave, que es el fallecimiento de nuestro abuelo. Mi hermano Francisco pues estaba echando una mano y era el que estaba al frente del proyecto, porque nuestro padre falleció en el año 2005. Y pues ahí ya nos empezamos a plantear que pues teníamos que empezar a cambiar o pensar a ver cómo íbamos a gestionar el establecimiento de cara a futuro. Porque claro, nuestro abuelo siempre nos decía, mientras yo esté vivo, el establecimiento hay que dejarlo así. Una vez que yo fallezca, oye, pues haced lo que queráis, o lo cambiáis, o lo que queráis. Y mantuvimos esa promesa y pues era lo que nosotros pues queríamos preservar, pues un poco la voluntad de nuestro abuelo. ¿Qué pasó en el año 2011? Bueno, pues en el año 2011 ya es cuando, una vez después del fallecimiento de nuestro abuelo, decidimos dar un paso adelante y pensar en hacer una reforma aprovechando precisamente el 150 aniversario del establecimiento. Y así es un poco lo que hicimos. Estuvimos barajando a ver cómo podíamos encauzar ese proyecto y qué es lo que queríamos hacer de cara a futuro. ¿No da vértigo ponerse a hacer una reforma de ese calado en un establecimiento que justo tenía 150 años? Porque, caramba, yo no sé si llegasteis a pensar, a ver cómo lo hacemos para por lo menos preservar la esencia del lugar. Hombre, es complicado, pero bueno, yo creo que desde el principio lo tuvimos claro, desde hace tiempo, desde hace años, y el paso costó, lógicamente, porque te planteas muchas cosas, incluso cerrar y dedicarte a otra cosa, pero bueno, no podíamos, sobre todo sentimentalmente, con lo cual la opción que buscamos fue la de intentar adecuarnos a los nuevos tiempos, y yo creo que más o menos lo hemos conseguido. Seguimos creciendo, seguimos intentando aportar cosas nuevas, pero el punto de arranque del año 2011, pues yo creo que tanto mis dos hermanos como yo lo teníamos bastante claro. ¿Qué es lo que habéis hecho para adecuaros a los nuevos tiempos? Pues no ha sido solo un lavado de cara. Obviamente a nivel establecimiento, pues lo que hicimos fue dejar el local en el esqueleto, y pues la parte más visual y la parte técnica, o como instalaciones, climatización, que hasta ese momento no teníamos, eso era una parte, era una de las patas de la reforma. Pero luego, obviamente, teníamos que adaptarnos también en tema de recursos humanos, teníamos que adaptarnos también en tema de marketing, en tema de publicidad, en tema de gestión. Entonces, por eso es lo que comentaba, se nos venía un mundo, no solo era el decir, bueno, nos metemos en una reforma muy grande, sino lo que conllevaba posteriormente. Entonces, bueno, eran muchos ámbitos que poquito a poco yo creo que vamos alcanzando y hemos conseguido. Y además creo que conjugando una doble vertiente, es decir, habéis abierto a un público más joven, por denominarlo de alguna forma, dejándoles incluso un espacio, pero la prueba del algodón quizá a lo mejor estaba en la gente mayor, en los clientes de toda la vida. ¿Qué es lo que os dijeron cuando volvisteis a abrir las puertas? Cuando cerramos sí que es verdad que nos preguntaban que si iban a tener sitio ellos. Lógicamente nuestra respuesta es que a todo el mundo nosotros le abrimos nuestras puertas, y así lo comprobaron. Cuando volvimos a inaugurar en junio, vinieron el primer día y ahí siguen. Lógicamente seguimos manteniendo clientela de hace muchísimos años y lógicamente lo hemos regenerado, hemos abierto otra vertiente, como bien dices, de otro público diferente a determinadas horas, y aparte de eso, lógicamente, tenemos la cafetería, que es el centro de todo el negocio, pero bueno, como bien sabéis, pues la parte de atrás un pequeño club que se llama Club 150, y nuestro restaurante, que llevamos 3 años con él, cosa que nunca habíamos
tocado ese palo y la verdad es que estamos muy contentos. Vamos a profundizar enseguida en esas áreas. Antes os quería preguntar, ya que hemos hablado de vuestro padre, de vuestro abuelo, ¿qué enseñanzas os dieron? Pues es una pregunta muy complicada, la verdad, porque resumir en pocas palabras toda una vida pues es difícil. Pero básicamente compromiso, trabajo del día a día, humildad, tener siempre los pies en el suelo y bueno, trabajo, la cultura del trabajo. Y os lo han inculcado desde pequeños porque vosotros echabais una mano, estabais ahí pendientes del negocio también. Tenemos recuerdos, sobre todo pues, siendo niños, entramos detrás de la barra, nos movíamos, bueno, lógicamente no trabajabas, estabas pues jugando. Pero sí que yo tengo mis recuerdos de la niñez, de pues, entrar por todos los lados, incluso a clientes habituales servirles, atenderles, recoger, limpiar. O sea, desde muy niños hemos estado metidos en el mundo de la hostelería, con lo cual hemos vivido, hemos mamado y yo creo que hemos hecho de todo. Con lo cual se está viendo ahora, lógicamente, ese esfuerzo de lo que nos transmitieron, de lo que era y de lo que es el mundo de la hostelería, pues bueno, si no hubiera sido por eso, yo creo que no estaríamos donde estamos. Y habéis hablado también de que habéis tenido que adecuar no solo las instalaciones, sino también el personal. Contáis con una plantilla, más de 10 trabajadores, 14 creo recordar. ¿Cómo se estructura un poquito el trabajo en el Café del Norte? Bueno, pues básicamente es uno, antes de entrar a profundizar, es uno de los caballos de batalla que hemos tenido desde que reabrimos en 2011. Es complicado, al final todo negocio tiene sus patas fundamentales y yo creo que como, no solo en hostelería, sino en otros muchos sectores, la pata del personal, de los compañeros que trabajan con nosotros codo con codo, es complicado. Tenemos una estructura que es... Tenemos la dirección, que somos los 3 hermanos, luego estaría el gerente, que es Lauro Martínez, que además es uno de los aciertos que hemos tenido absolutos desde que reformamos, que es la cara un poco más visible en el día a día del negocio, y de ahí para abajo pues bueno, tenemos la parte de cocina, parte de limpieza y camareros ayudantes de camarero. Entonces lo tenemos un poco estructurado de esa manera. Tenemos que evolucionar, es una de las cosas que nos queda pendiente, porque aparte es que somos muy autocríticos, o sea, intentamos siempre mejorar, es el día a día. Si tú te levantas y no quieres mejorar algo, no ves que algo se puede hacer mejor, pues apaga y vámonos. Entonces, el tema del personal es algo que es muy complicado y que tenemos que evolucionar, pero vamos, la estructura es esa básicamente y es fundamental. Y aparte, bueno, la plantilla está mezclada, tenemos gente que lleva muchísimo tiempo con nosotros, y otras nuevas incorporaciones, desde Lauro, que lleva desde que reabrimos, hasta gente que se va incorporando por necesidades del momento, más producción, más verano, Navidad. Entonces, pero vamos, sí que mantenemos personal. Nuestro encargado de por la mañana lleva 42, 44 años, 43. 42 años. 42 años trabajando con nosotros, por lo cual es complicado. Empezó de ayudante y es nuestro encargado hace mucho tiempo, con lo cual, y ahí está. Sí. ¿Qué ha supuesto la incorporación de Lauro, ya que la habéis comentado, que ha sido, digamos, un fichaje de relumbrón? Sí, la verdad es que estuvimos buscando, entrevistamos a bastante gente y al final, bueno, nos decantamos por él porque le vimos una persona muy sensata. Y de la hostelería, o sea, alguien que sabe lo que es, que ha trabajado mucho tiempo, ya tiene 50 y tantos años, y yo creo que, como dice mi hermano, no nos equivocamos. Es la persona que, si tú vas el día a día, es el que te va a recibir, el que te va a atender. Nosotros, lógicamente, estamos por allí, pero bueno, Lauro es la persona que controla todo, atiende a la gente, cierra eventos. Y sobre todo el que nos ha aportado esa profesionalidad que nos faltaba en la parcela de restaurante. Como comentaba antes mi hermano Fran, pues bueno, siempre hemos sido cafetería, pero al abrir esa nueva área de restaurante dentro del establecimiento necesitábamos, y teníamos claro desde el principio, que íbamos a necesitar a una persona profesional y con un amplio bagaje en la hostelería en Valladolid, y acertamos plenamente. Vamos a profundizar entonces ahora, si os parece, en esas áreas de negocio. La primera, el restaurante. La primera pregunta que os hago, ¿por qué meteros en restauración? No sé, sí que no nos lo habían preguntado hasta ahora, que por qué nos hemos metido en restauración. Yo creo que era por darle la cafetería la controlábamos, sabíamos hasta dónde podíamos llegar, el local es grandísimo, con lo cual si tuviéramos a lo mejor un local de unas dimensiones distintas nos plantearíamos. Pero al abrir tantas áreas, aparte de la planta de calle que es cafetería, la bodega, el altillo de arriba, entonces, una cafetería tan grande tampoco
Entonces optamos por abrir restauración para dar ese plus o ese punto a mayores que nunca habíamos tenido. Con respeto, sabiendo que nunca habíamos tocado ese palo, por eso contamos con Lauro, pero la verdad es que estamos súper contentos, porque a base del día a día, de que nos vayan conociendo, poquito a poco hemos ido creciendo todos los años en restaurante, y todos los meses incluso, o sea, un mes un poquito, otro poquito, entonces... Luego también otro de los motivos, haciendo un poco de memoria, pues cuando estábamos en ese impasse, en ese momento de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo planteamos? Estuvimos barajando allá por 2010, 2009, que teníamos que tener un establecimiento. Yo creo que, como ya estábamos dentro, inmersos en la crisis por aquella época, una de las cosas que valoramos es, vale, podemos seguir con lo mismo, o podemos ampliar y ganar ese espectro de clientes que bueno, pues hay veces que en cafetería puedes tener un día muy bueno, hay otros días que puedes tener un día no tan bueno, pero claro, si metes ya otra pata, otra área de negocio, como puede ser la restauración, el restaurante, puedes complementar. Ese día que igual no tienes tan bueno en cafetería, pues lo puedes tener bueno en restaurante. Y compensa. Y compensa. Y ya, una vez que nos planteamos eso, dijimos, oye, ¿y qué podemos hacer más? Y ahí es donde se nos ocurrió la idea de entrar a hacer otro espacio, que es el Club 150, que engloba un poquito las copas, pero en una forma un poco más distendida. Entonces, lo que dijimos es, bueno, tenemos un 3 en 1, cafetería, restaurante, copas, damos un servicio a todos nuestros clientes y somos un espacio polivalente. Entonces vamos compensando no solo económicamente, sino en cuanto a servicios de cara a nuestros clientes, el que puedan decir, bueno, pues me puedo tomar un café, puedo comer, incluso me puedo tomar una copa. Entonces es como una especie de vasos comunicantes. Ajá. Y para los que no tenemos memoria o para quien no recuerde, en ese espacio que ahora está ocupado tanto por el restaurante como por el Club 150, esa sala lounge, ¿qué es lo que había antes? Eran almacenes. Almacenes, pequeñas habitaciones. Date cuenta que es un establecimiento muy grande, que la última gran reforma yo creo que fue pues, años 60, yo creo. Entonces, poco a poco se habían ido creando espacios donde había muchas cosas que hemos ido recuperando, como bien hemos comentado, cajas de Coca-Cola, botellas antiquísimas. Entonces, lo hemos guardando. Como teníamos espacio, estaba ahí y está desaprovechado. O sea, realmente antes estaba desaprovechada prácticamente la mitad del local. Y lo que dijo mi hermano antes, vaciamos absolutamente todo, dejamos simplemente lo necesario y a partir de ahí empezamos a construir ya el local nuevo. Esperamos todo eso desaprovechado. Y en el restaurante, sello castellano, entiendo, Sí. en el menú. ¿Qué es lo que se ofrece? Porque además creo que tenéis, digamos, dos salas de restaurante, una que es para eventos y otra que está abierta al público. Creo que son 28 personas de capacidad con posibilidad de ampliar. Normalmente son 3, porque también utilizamos la parte que da a la Plaza Mayor. Ajá. Ese es polivalente. O sea, al final lo utilizamos de cafetería por la mañana, lo vestimos de comedor y después por la tarde otra vez cafetería. Y por la noche otra vez, si es necesario, comedor. Y después tenemos la bodega, que es lo más antiguo del local, del siglo XIX, totalmente restaurado. Y la verdad es que eso lo utilizamos para eventos o si alguien quiere comer o cenar ahí no hay problema, nosotros montamos cualquier tipo de comida. Y el comedor, que es el de la entreplanta, que es el habitual del día a día, que es el normal que primero llenamos. ¿Cómo se comporta Valladolid con respecto a los eventos? Es decir, ¿se consigue tener gancho? ¿La gente llega, va al congreso, a la actividad que le concita aquí en la ciudad y luego a mayores va a cenar, a tomar algo? ¿Se está consiguiendo Valladolid, o vosotros, como lo veis desde vuestra perspectiva, posicionarse en ese campo? Hombre, yo creo que el sector congresos es un sector que bueno, funciona en Valladolid. No nos podemos poner al nivel ni de otras ciudades como puede ser Madrid o Barcelona, por ejemplo. Sí que es verdad que últimamente, el año pasado, se han celebrado bastantes congresos. Nosotros formamos parte de la Asociación de Congresos de Valladolid. Y bueno, pues se canaliza a través sobre todo de los hoteles y luego gente que te puede llamar directamente. Entonces hay dos vertientes, o bien suelen contratar o suelen buscar un evento, una cena, una comida, llamándote directamente porque pertenecemos a la asociación, o bien canalizándolo a través de los hoteles que pertenecen a la asociación. Ajá. Pero vamos, sí que este año ha funcionado un poquito mejor, pero es lo que te comentaba, no nos podemos poner a la altura de otras ciudades. Es una parcela muy importante. O sea, realmente el fin de semana o la semana que hay un congreso, Valladolid no es tan grande, se nota. O sea, sobre todo hablamos por nosotros, lógicamente, zona centro. O sea,
fin de semana de congreso o de cualquier evento que haya en la ciudad, al final se agradece porque a quien más saca menos le cae algo siempre, con lo cual habría que ir evolucionando en ese sentido, yo creo, para intentar hacer una programación anual mucho más atractiva o intentar atraer algo más de gente en cuanto a congresos, eventos, lo que sea para la ciudad. Y sabiendo que la tarta no es del todo grande, ¿cómo se puede uno posicionar para intentar atraer el máximo número de personas posibles? ¿Cómo se puede hacer un reclamo? Entiendo, no sé si el marketing es suficiente o habría que hacer algo más. Yo creo que es partiendo del trabajo del día a día. Al final, si te centras en que tienes que captar a mucho público, yo creo que pierdes un poquito el norte. Tienes que centrarte en el día a día, trabajar y luego estar posicionado, a nuestro entender, o bien a través de la asociación de congresos, o bien redes sociales, tener una página web que sea interesante y luego complementarlo, pues anuncios en medios de comunicación, etcétera. Pero yo creo que lo fundamental es no perder el norte, el trabajo del día a día, y al final yo creo que todo llega por añadidura, desde el trabajo del día a día. Os lo digo porque no hay muchos sitios, ya no con tanta solera, sino que, por ejemplo, se me ocurre que hayan sido el plato de un spot de la Seminci o que se haya rodado ahí una película, que un buen día lo tiene cualquiera. Sí, eso es. Sí. Hemos colaborado, aparte se han hecho cortos, en los años 80 se hizo otra película de Alec Guinness. Sí, Monseñor Quijote, en el año 1988, si no me equivoco. Luego Isabel Coixet rodó el spot de la 50ª edición de la Seminci, creo que fue en el año 2005. Luego tenemos muy buena relación con Santiago Lorenzo. Desde que reformamos el local, yo sé que nos tiene muchísimo aprecio, nosotros le seguimos queriendo. Lo que pasa es que para él era un local que era fetiche, o sea, el antiguo Café del Norte para él siempre ha sido un referente. Entonces, bueno, la reforma la aceptó, pero eso es, le desubicó un poquito. Entonces, bueno, obviamente todas esas cosas ayudan, pero yo creo que al final viene un poco, o sea, no hay que buscarlo, yo creo. Obviamente nosotros contamos con un establecimiento que está enclavado en un lugar privilegiado, pero obviamente podemos hablar de lo que nosotros conocemos. Entonces, yo lógicamente la situación del negocio, donde estamos, la amplitud. Correcto. Y que llevamos toda la vida. O sea, al final han salido todas esas cosas, pero ha habido otras muchas que se han hablado y no han salido. Por 1000 cosas. No hay presupuesto, han decidido otro lugar, pero de todo lo que hemos hablado, pues bueno, también se grabó El Secreto, parte de la cabecera, de la telenovela que hubo en su época. Sí, a principios de los años 2000, se han grabado bastantes cosas. Pero vamos, que no lo buscamos, nos llega y intentamos aprovecharlo, lógicamente. Y vosotros, dar un paso adelante con respecto a la cultura. ¿Os planteáis poder hacer algún tipo de actividad cultural, dadas un poco la ubicación, las características del local? ¿Sería planteable? Sí. Hombre, al final nosotros siempre hemos pensado que el sector de la hostelería, el sector de la restauración, está íntimamente unido a la cultura. La vida en los establecimientos de hostelería es una forma, está en el día a día, en el ADN de los españoles. Entonces, el negar eso, pues yo creo que es una equivocación. Plantear nosotros el hacer alguna cosa de forma más estrecha, pues sí que nos lo hemos planteado alguna vez, colaborar pues de alguna manera para bueno, pues apoyar un poco más a la cultura, no solo de Valladolid, sino bueno, pues diferentes ámbitos culturales, pero es complicado, o sea, preferimos ir poquito a poco. Yo creo que es más a largo plazo, o sea, eso sí que lo hemos hablado y lo tenemos apuntado por algún lado por ahí, pero más a largo plazo. Primero queremos centrar otras cosas e ir poquito a poco. Otro de los problemas que nos encontramos nosotros, y me imagino que en otros muchos sectores al final, es la legislación. Ahora está encima de la mesa pues todo el tema que afortunadamente pues bueno, parece que empieza a ir por buen camino, todo el tema de actuaciones en establecimientos, monólogos, etcétera, etcétera, que está ahí un poco, pues que estabas coartado, los establecimientos estaban coartados porque no sabían muy bien si lo podían hacer, si no lo podían hacer. Ha habido muchos movimientos en cuanto a la legislación y bueno, parece que ahora se ha abierto ese camino, pero no sabemos dónde va a llegar. Entonces, bueno, complicado a veces el tema de la legislación. ¿Pero os agrada hacia dónde van ahora las cosas después de la incertidumbre? Yo creo que sí. O sea, al final, volviendo un poquito a lo que comentaba antes, que la hostelería, la restauración está íntimamente unida con el día a día, con el ADN de los españoles.
al final eso, pues oye, tiene que tener una vertiente jurídica para que, pues oye, puedas hacer cosas. Entonces, si la legislación no te lo posibilita, pues ahí hay un nexo que se rompe, entonces es complicado avanzar. Y yo creo que ahora sí que se está avanzando y por lo menos, bueno, hay un camino abierto que hay que andar y habrá que cambiar cosas y habrá que mejorar cosas, pero yo creo que el camino es acertado. Y ahora que nos decía Francisco, tenemos apuntado lo de actividades culturales en la agenda para próximos años y en la agenda más inmediata, en las próximas páginas, ¿qué hay marcado? Bueno, la cosa, lo que tenemos que es centrar, nosotros vamos año a año, elaboramos un plan anual de cosas que queremos hacer. Este año yo creo que queremos meternos en tema tanto de formación, tanto interna como externa, con la plantilla. Queremos intentar apostar por trabajar con las escuelas, tanto Alcazarén, Diego de Praves, Escuela Internacional de Cocina, tanto en prácticas como otro tipo de actuaciones. Y sobre todo, pues así es que al final del día a día te va, o sea, te va marcando un te poco, va marcando ¿no? un poco la directriz hacia dónde seguir. Pero vamos, básicamente este año, pues yo creo que es lo que veníamos hablando y lo que estuvimos hablando la semana pasada, precisamente. Exacto, porque, bueno, como comentaba Fran, o sea, nosotros nos marcamos esos objetivos durante todo el año. Vamos a seguir apostando por la formación, vamos a seguir apostando por las prácticas, tenemos que seguir avanzando en cuanto a compatibilizar la vida profesional con la vida personal de los compañeros del trabajo. Entonces, bueno, tenemos un campo bastante amplio en ese sentido. El tema cultural yo lo veo un poco más a medio-largo plazo, esperando a ver cómo evoluciona un poco lo que comentábamos antes, la legislación. Tenemos en mente también a largo plazo conseguir la Q de calidad turística. Bueno, yo creo que este año, si conseguimos avanzar en formación, conseguiremos avanzar en convenios y en colaboración con estos centros que son de referencia en Valladolid y que poquito a poco, pues bueno, vamos consiguiendo esa relación que sea más fluida, compatibilizar la vida profesional y personal de los compañeros, yo creo que podemos estar por satisfechos. Estoy seguro que al final todos los clientes irán notando esa diferencia, pero para quien, por lo que sea, no conozca el Café del Norte, al final, además de ser ese diván del psicoanalista que decíamos al principio, ese punto de encuentro de tertulias, al final es un sitio de ver, del sentido de la vista, del gusto y del oído también, porque en la página web, buceándola durante estos últimos días, tenéis una galería de sonidos. Sí. ¿A qué suena el Café del Norte? Pues el Café del Norte, ¿no? Sobre todo historia. O sea, ha pasado mucha gente, ha habido muchas vivencias, se han cerrado tratos, se han hecho películas, entonces yo creo que básicamente historia. Sí, han coincidido muchas generaciones de vallesoletanos y de gente, como llamaba nuestro abuelo, forasteros, de fuera de Valladolid. Y al final, pues bueno, estamos orgullosos y fue uno de las motivaciones que nos llevaron a hacer esa reforma y a seguir para adelante, porque es parte de la historia de Valladolid. Este año cumplimos 154 años de historia y para nosotros es pues una responsabilidad que llevamos muy gustosamente. Y además de todo eso, hablábamos del gusto antes, para quien no lo sepa, ¿a qué sabe un café de la máquina Victoria Arduino? Vamos a ver, que no solo creo que sepa café, claro, que tendrá ese plus. Sabe pues a tomártelo en un sitio donde estés a gusto, que te lo sirvan bien. Al final el café son muy similares en todos los sitios, con lo cual yo creo que es más la compañía, el que te atiendan bien, el estar a gusto y te lo tomarás bien y te gustará. Pues Carlos, Francisco, que sigáis contándonos y sirviéndonos ese café, esas copas, esos menús y sobre todo que sigamos celebrando muchos aniversarios, que todavía queda mucho por celebrar. Seguro que sí, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Pues muchísimas gracias al Café del Norte, como les decíamos al principio, lo hemos comprobado durante estos minutos, un lugar de referencia, un lugar emblemático en el centro de Valladolid, 154 años de vida, tercera generación ahora de los hermanos Castro, y a buen seguro, si no lo conocen, no dejen de visitarlo, está en el centro de Valladolid. Gracias, señores, por haber estado con nosotros, nos vemos en 7 días.